Hola, buenos días. Estamos haciendo las últimas pruebas para saber si ahorita me están escuchando ya. Gracias a todas las personas que ya están dentro del webinar. Ya estoy viendo aquí algunas personas que nos están enviando saludos de donde nos escuchan, del DF, de Guadalajara. Y pues muchísimas gracias por haberse conectado a este webinar. Este webinar es especial para Monitor Latino porque es el primero en el que se incluye a Colombia, a la división de Colombia. No sé si todos lo sepan, pero para quien no lo sepa, actualmente Monitor Latino ya está disponible en Colombia también desde que empezó este año. Entonces, para nosotros es sumamente importante incluir los conocimientos también de las personas que están en Colombia y que vale muchísimo la pena escucharlas y al final de cuentas compartir conocimientos es una de las principales intenciones de hacer estos seminarios que son totalmente gratuitos, que tienen como finalidad hacer más fuerte la industria de la música en Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros expertos del día de hoy. La primera de ellas es María Isabel de los Ríos. Ella es fundadora de la Red Music Entertainment. Es una empresa boutique 360 de entretenimiento enfocada en la música. Actualmente ella maneja los proyectos para Colombia de Julieta Venegas, Ricardo Arjona, Diego Torres y otros más. Y por otra parte nos acompaña también Juan Pablo Mier de M3 Active, con una extensa experiencia en la industria musical. Y bueno, él ha trabajado en multinacionales como Stefan Enterprises en Estados Unidos, Capitol en Francia, CFA en Estados Unidos y en la dirección de mercadeo para la región andina de EMI Music, donde impulsó las carreras de artistas nacionales como Cabas, Fonseca, Ilona, San Alejo, Mauricio y Palo de Agua, Verónica Orozco, entre otros. Entonces, quisiera yo, por favor, que le diéramos la bienvenida a María de los Ríos y también a Juan Pablo. Y sin más, les paso a ellos el micrófono y estoy listo. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, esto también es nuestra primera vez haciendo un webinar. Un poco extraños nos sentimos acá porque no podemos oírlos ni verlos. Pero bueno, ahí por el chat estaremos viendo sus comentarios. La idea es que hacemos unos 45 minutos digamos, de conferencia y los últimos 15 o 20 minutos los dedicamos a las preguntas que Verónica va a moderar. Bueno, les queremos contar para empezar de qué se trata esta conferencia. Esta conferencia es pues como ya todos lo saben, vamos a hablar de cómo conceptualizar un proyecto musical exitoso, pero también les queremos contar que esto es digamos, una fracción de un programa que nosotros tenemos aquí en Colombia que hemos creado que se llama Music Masters. Music Masters es un programa que nació de la necesidad de formación en industrias musicales. En Colombia, igual que en muchos países de Latinoamérica, no hay mucha educación formal en todo lo que tiene que ver con los negocios de la música per se, aunque hay muy buenas escuelas y universidades de música donde la gente aprende música, quizás el tema del negocio y de cómo funciona no está tan claro para mucha gente. Nosotros hemos creado este programa y actualmente lo dictamos en forma de diplomado, en un diplomado de 128 horas, en lo que podríamos decir que es si no la primera, la segunda mejor universidad de Colombia, que se llama la Pontificia Universidad Javeriana. Básicamente, este programa también tiene otros formatos, que son unos cursos más pequeños que tenemos de 2 y 3 días, y en los que hablamos básicamente de todo lo que tiene que ver con el negocio de la música, empezando por el tema de producto, pasando por mercadeo, comunicaciones, estrategias digitales, emprendimiento, gestión cultural, todo lo que tiene que ver con la parte del vivo. Obviamente hablamos de editoras, publishing, entes recaudadores de gestión, hacemos casos de estudio, tenemos un caso de estudio de Harvard que presentamos, que es el caso de Jay-Z, y presentamos otra serie de información, digamos, relevante y pertinente al negocio de la música, tanto históricos de lo que ha pasado, también como casos y momentos actuales.
Entonces, bueno, sin más, queremos empezar ya de una vez con nuestra conferencia y le voy a dar paso a Juan Pablo pues para que empiece a contarles de qué se trata. Bueno, digamos, el motivo por el cual escogimos este tema, esta temática, y el título que tiene el webinar de cómo conceptualizar un proyecto musical exitoso, es que vemos que es una de las grandes falencias que hay en todo proyecto musical. Con María Isabel, tanto ella como en su trabajo, como en el mío, en todos los artistas que hemos visto a través de los años, más los nuevos que van llegando, vemos que ese es el talón de Aquiles de los proyectos y es la forma en la que están conceptualizados. Puede que tengan mucho talento, puede que tengan mucha creatividad, pero a veces fallan en el concepto, que ya más adelante vamos a explicar. La conceptualización de un proyecto precisamente parte de lo que María y yo hemos denominado un hilo conductor, es decir, es algo que tiene que atravesar, permear todas las partes del proyecto. ¿Cuáles son estas partes? El sonido, la imagen, la comunicación, el show en vivo, todo tiene que tener un hilo conductor. Nos gusta hacer una analogía con una obra arquitectónica, o un edificio, o cualquier tipo de construcción, que tiene que partir de un concepto. Y de ese concepto después se pasa a los planos, después se concreta la ingeniería, y finalmente se promociona y se vende. ¿Qué es lo que pasa? Muchos se saltan 1, 2 o todas las etapas. Empiezan por la promoción y por la venta, no hay planos, o muchas veces tienen los planos, pero el ingeniero no está muy bueno y pasan a la promoción y a la venta y por tanto el proyecto queda débil, mal cimentado, si se podría decir. Vamos a dividir, digamos, esta conferencia en 4 temas. El primero va a ser la definición del concepto. El segundo lo llamamos el elemento diferenciador. El tercero es coherencia entre sonido, imagen y comunicación. Y el cuarto es público, target y segmento. Queremos compartir con ustedes, mientras hacemos esta conferencia, una presentación que hemos hecho. Ya la vamos a subir. En este momento la deberían estar todos viendo en sus pantallas. Si hay cualquier problema, por favor déjennos saber. Y bueno, esta es la presentación. Bueno, ya les hablamos de nosotros y vamos a pasar entonces al primer tema, que es el concepto. Ok, si quieres explicar tú qué no es un concepto. Listo. Bueno, como siempre, a veces es muy práctico empezar por una definición de qué no son las cosas. Y precisamente un concepto no es una característica superficial de un proyecto, ni es la suma de sus componentes. Es decir, yo no puedo decir que mi concepto es que soy un disco pop o que soy un grupo de música urbana. Es lo que representa un proyecto. Básicamente el tema del concepto debe estar amarrado a 2 cosas fundamentales. Y voy a empezar también por explicar que conceptualizar algo no es dar una definición de ese algo. Es decir, no es decir yo soy un disco pop o soy una banda de 4 integrantes nacidos en Bogotá o en el DF o en donde sea, que tocamos música para la gente que le gusta la música, de cualquier denominación de género. Digamos, eso es una definición de algo más, no es un concepto. El concepto lo tenemos que enlazar, como dijo Juan Pablo, a lo que se representa. Es decir, un concepto sí debe definir si soy una cantante pop, pero debo además acompañar ese concepto de las cosas que amarran mi música, mi imagen y lo que yo quiero decir a través de ella. Nos gusta utilizar mucho una analogía no musical que todo el mundo conoce y la idea es muy conocida, que es Coca-Cola. Coca-Cola, la definición de Coca-Cola es una bebida carbonatada, etcétera, etcétera. Sin embargo, Coca-Cola y toda estrategia de publicidad, comunicación y venta de Coca-Cola va detrás de su concepto, que es la felicidad. Eso es lo que vende Coca-Cola. Asimismo, por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos que hemos decidido utilizar para nuestra presentación porque son bastante claros y bastante explícitos.
explícitos. Entonces vamos a hablar un poco de Carlos Vives, porque pues obviamente es colombiano y decidimos empezar por un compatriota. Carlos Vives, uno lo puede definir de muchas maneras. Uno puede decir que es un hombre que hace fusión de vallenato con pop, con sonidos colombianos, con una cantidad de cosas, pero en realidad Carlos Vives lo que representa y su concepto es el espíritu del Caribe colombiano. Básicamente él lo definió muy bien en uno de sus discos que hizo aproximadamente hace 10 años, y es que habló del rock de mi pueblo. En Colombia, y para explicarles un poco para los que no son colombianos, el vallenato es una música supremamente popular en este país, y para la gente, digamos, que está dentro del mundo vallenato, pues ese es su rock, básicamente. El rock de la gente de la costa colombiana, la costa caribe colombiana, es el vallenato. Y creo que Carlos Vives decantó muy bien su concepto, pensando que él es el representante de a lo que suena el Caribe colombiano, a lo que el que canta lo que la gente del Caribe colombiano, que obviamente esto ya se masificó y ya no solamente está en el Caribe, pero él canta básicamente el rock del pueblo del Caribe, que en este caso está basado en el vallenato, y que Carlos Vives lo ha fusionado muy bien para lograrlo llevar más hacia el mainstream. Definitivamente es un muy buen ejemplo de lo que representa y de cómo se construye el concepto. Si tú construyes un concepto pensando en que eres una representación del rock, perdón, del Caribe colombiano, de ahí pueden salir muchas cosas que ya les vamos a explicar más adelante. El siguiente ejemplo que tenemos como vemos que tenemos muchos colegas mexicanos, es Alejandra Guzmán. Bueno, artista más conocida que ella, de géneros inclusive creo que podemos decir que ha pasado por muchos, pero definitivamente lo que representa Alejandra es la irreverencia femenina del rock. Representa esa parte rebelde del rock. Y todo lo que ella hace, ahí para entrar a explicar un poco del concepto, tiene que ver con esto. Es decir, su forma de vestir, su escenario, cómo se comporta en el escenario, cómo se comporta inclusive, no solamente cuando está, digamos, actuando en un escenario, cómo se comporta ante la prensa. Casi que hasta su vida privada tiene que ver con este concepto. Y eso es lo que mueve el proyecto y motiva el proyecto de Alejandra Guzmán. Y aquí hay una cosa también muy importante, y es que cuando uno desarrolla un concepto pensando en lo que representa, genera algo que se llama identificación. Es decir, la gente se identifica con algo que ve que le suena familiar o con algo que les genera empatía. Entonces, es decir, las mujeres más feministas, más irreverentes, que les gusta el rock, muy seguramente se van a sentir identificadas con Alejandra Guzmán. Por eso es tan importante que los conceptos partan de lo que representa, lo que hago, más que de una definición per se. Y el último ejemplo, para redondear un poco la presentación de artistas, es los Rolling Stones. Y queríamos terminar con ellos porque, digamos, para nosotros y para creo que todo el mundo, los Rolling Stones representan drogas, sexo y rock and roll. esa es su esencia, y todo lo que hacen en la vida tiene que ver con esas tres cosas. Entonces, los Rolling Stones tienen eso como concepto. Más allá del rock que hagan, más allá del tipo de música que hagan, de lo que compongan, no importa lo que hagan, mientras haya droga, sexo y rock and roll en sus presentaciones y en su música, todo el mundo sabe quiénes son los Rolling Stones. Queremos pasar también ahora, ya que dijimos, bueno, esto, ¿qué es un concepto? Pero muchas veces, aunque las personas a las que les dictamos estos cursos y con las que hablamos entienden el tema, después dicen, bueno, ¿y ahora yo qué hago con mi concepto? ¿Cómo defino mi concepto? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener ese concepto? ¿Por dónde empiezo? Entonces encontramos estas tres características que creemos que son las principales, digamos, anclas o los principales pilares que debe tener un concepto. Primero, un concepto debe ser novedoso. ¿Qué es novedoso? Pues bueno, más allá de su definición obvia, es algo que proponga
algo nuevo, o que acuñe un nuevo término, un género, un estilo, que defina una dirección musical artística o de la imagen, o mejor aún que tenga todas esas cosas. ¿Qué pasa? A veces tiende uno a pasarse para el otro lado, es decir, novedoso no quiere decir buscar algo que nadie ha hecho simplemente por ser diferente, tiene que ir todo hilado con el resto del proyecto. Uno de los proyectos que nos presentaron en el último diplomado que acabamos de terminar hace una semana es un grupo que se llama Carabanchela, con una líder vocal femenina principal, y ellos definen su estilo como funky feeling. Nos gustó mucho este ejemplo de funky feeling porque precisamente es un término, digamos, nuevo, novedoso, que no se ha utilizado, pero que apenas le dicen a uno funky feeling, ya en la cabeza uno se forma una idea, se forma un concepto y claramente está esperando algo. Y esa es la novedad que importa, la novedad que genera una expectativa en el público, en las personas que lo van a oír, en las personas de radio que les vamos a llevar el disco, en la persona de prensa. Si tú le dices Carabanchela, funky feeling, ya van a estar esperando algo y ese algo tiene que ser obviamente consecuente. El segundo pilar que hemos identificado es que sea el concepto que sea diferente no por ser distinto y no con un espíritu netamente de voy a hacer algo que no existe para ser diferente, porque no funciona tan así, pero sí un diferente que tenga sentido. Aquí hemos querido utilizar el ejemplo de Moderato, que también son amigos mexicanos, que tienen, pues digamos en este momento han cambiado, pero cuando ellos recién se lanzaron evocando los rockeros de la vieja data, y todo su concepto estaba amarrado a eso, desde la imagen, desde las pinturas que se ponen en su cara, el pelo, cómo se visten, cómo llegaban a los eventos, en limusinas, con muchas mujeres, haciendo como toda esta evocación de lo que fueron los rockeros anteriormente. Y creo que lo importante aquí de un concepto novedoso y diferente es que cuando uno lo diga, genere en el interlocutor un imaginario. Me devuelvo al tema del funky feeling. El funky feeling inmediatamente te hace esperar algo específico, es decir, es difícil que te digan funky feeling y no pienses en funky feeling, sino que pienses en otra cosa. Creo que eso es muy importante, que los conceptos estén amarrados a un imaginario, a algo que cuando yo lo diga, mi interlocutor lo pueda imaginar fácilmente. Y en ese mismo orden de ideas, el tercer pilar, que también es muy importante, es que los conceptos se deben trabajar de una manera corta, explícita y que sean fácilmente entendibles. Es decir, estos conceptos que genera mucha gente, no, somos un grupo tal, hacemos esto, queremos mostrar la música buena y fusionar, no sé qué. Digamos que todos los conceptos cuando son muy largos y cuando hay que dar demasiadas explicaciones, básicamente pierden la magia. Digamos, el concepto de un grupo, de una banda, o de un cantante, o de cualquier persona que se dedique a la música debe ser idealmente un concepto corto, claro y entendible. Hablamos en este caso del elevator speech, que básicamente de lo que se trata es que si tú te montas en un ascensor y subes unos pisos con una persona que no te conoce y le tienes que explicar de qué se trata tu proyecto musical, debes estar en la capacidad de explicarlo antes de que esa persona se baje del elevador. Básicamente ahí lo que tienes es muy pocos minutos para explicar. En ese orden de ideas, si quieres explicar un concepto, tienes o deberías pensarlo para hacerlo de una manera corta, fácil y entendible. Aquí utilizamos un término que se acuñó en Colombia hace algunos años y que es muy fácil de entender y muy fácil de imaginar, que es el tema del tropipop. Es un término acuñado, digamos que no es un género musical per se, pero que alguien se lo inventó en Colombia y decidieron acuñar el término. Cuando tú te dicen tropipop, tú inmediatamente te remites a algo en tu imaginario que te hace tener mediana claridad de lo que se está hablando. Bueno, esto sobre el concepto. El siguiente tema, que es uno de los temas que más experiencia tiene María Isabel, es el elemento diferenciador. Esta frase nos gusta mucho y es, si tiene que preguntar qué es un elemento diferenciador, no lo tiene. Digamos que en la construcción de un proyecto musical el elemento diferenciador es
tan clave y tan crítico y tan crucial como el mismo talento. Es decir, la segunda versión de Fonseca no nos interesa. Un grupo que es como los Rolling Stones ya existe. Es que yo quiero ser como Alejandra Guzmán o quiero cantar como Carlos Vives, eso ya existe. El elemento diferenciador puede estar en muchos lados, puede estar en el sonido, puede estar en la imagen, puede estar en la comunicación con el público, puede estar en el artista mismo o puede estar en su puesta en escena. Pero sí es definitivo, digamos, si nos fijamos en los proyectos que funcionan y que triunfan y sobre todo los que permanecen en el tiempo, no tanto estos proyectos que son un pico y luego se mueren, sino los proyectos que permanecen en el tiempo, podemos identificar fácilmente cuál es el elemento diferenciador de cada uno de esos proyectos. Cada músico, por ejemplo, los Rolling Stones cuando se lanzaron hacían algo diametralmente distinto a lo que hacía el resto de la gente. La irreverencia de Alejandra Guzmán en el rock es una irreverencia que no la tienen otras mujeres, que seguramente la han seguido y la han tratado de imitar, pero definitivamente ella fue una pionera en eso en su momento. Entonces el elemento diferenciador, cuando uno ve los proyectos musicales que permanecen en el tiempo y que funcionan, todos tienen un elemento diferenciador. Es decir, creo que en la construcción de un proyecto, más allá de querer tocar, cantar, componer, estar en tarima, querer los fans, querer la fama, digamos que las motivaciones de cada cual son muy distintas, creo que una de las primeras cosas que hay que pensar es si realmente yo tengo un elemento diferenciador para lanzarme a hacer eso que quiero hacer, porque ese elemento diferenciador muy seguramente va a ser el que conduzca y lleve la batuta de lo que va a ser el desarrollo de mi proyecto. Esto no significa, el elemento diferenciador puede estar en la música comercial como puede estar en la música clásica, es decir, aquí no estamos hablando de éxito medido en a cuánta gente le llevo o si hago conciertos mundiales como Taylor Swift. Aquí de lo que estamos hablando es que el elemento diferenciador a cualquier nivel de proyecto y a cualquier, digamos, ¿cómo se llama eso?, volumen de gente que vaya a convocar, debe existir. Es muy difícil buscar el elemento diferenciador porque normalmente lo que pasa cuando se trata de buscar el elemento diferenciador es que se cae en la extravagancia. Es decir, se busca algo tan raro, tan distinto, tan loco, que ya francamente, pues como que se pasa al otro lado. Es una línea muy delgada, pero digamos que la forma más fácil de identificar el elemento diferenciador es hacerse una pregunta sencilla, y es, ¿qué tiene de único mi proyecto? Cuando yo me pregunto qué es lo que tiene de único mi proyecto, pues inevitablemente tengo que pensar en eso único, y si no tengo una respuesta es porque no lo tengo, entonces tengo que explorar mucho más en eso. Obviamente, de nuevo, partiendo de la base de que imitar no es la mejor opción. Es mejor que cuando tú muestres tu proyecto musical, cuando hablamos de temas netamente de música, te digan, por ejemplo, yo no sé a qué me suena esto, a que te digan, a mí esto me suena como tal artista, o como tal cosa, o como tal grupo. Porque uno no puede ser, lo que dije anteriormente, la segunda versión de nadie, porque ellos ya existen y pues no necesitamos las segundas versiones de gente que ya existe, básicamente. Elemento diferenciador, para poner un ejemplo, les quiero poner un ejemplo de una artista que yo trabajo en Colombia, que es Julieta Venegas, que me parece que tiene todos los elementos diferenciadores del mundo, están claros, están explícitos y no hay que explicar tanto. Entonces, por mencionar algunos, es una chica que toca el acordeón en tarima, que es diferente, digamos que no es que nadie más lo haga, pero en el mundo, digamos, en nuestro mundo latam de pop, no existe una mujer que haga eso, y ella lo hace, y ahí tiene un elemento diferenciador. Si vamos mucho más allá, su forma de cantar, partiendo de la base de que Julieta es una persona que siempre estuvo interesada en las letras y en la escritura más que en el canto, digamos que aprendió a cantar cantando. Ella misma lo dice, es algo que ella misma expresa, pero que definitivamente ese tono y como esa forma de cantar de ella es también en sí un elemento diferenciador. Si nos vamos al tema de la música, sus letras son muy particulares y sus melodías son muy específicas. Tú oyes una canción de Julieta Venegas en la radio o en cualquier parte y sabes inmediatamente que es ella, independientemente de que te guste o no. Entonces, básicamente el elemento diferenciador va por ahí. Hay que ponerle a nuestro proyecto, buscar esos elementos que en nuestro proyecto son únicos para explotarlos y para de alguna manera ponerlos al frente de nuestro proyecto y de nuestra comunicación hacia afuera. Sin embargo, ese elemento diferenciador de Julieta o de Alejandra o de los Rolling Stones o de cualquier artista que podamos considerar exitoso es honesto, y eso también es muy importante. O
sea, esto es Julieta. Ella no se colgó un acordeón porque no había mujeres que tenían acordeones colgados. Ella no escribió letras como las escribe solamente por ser diferente, sino porque eran sus letras. Y eso también es muy importante, porque el elemento diferenciador, digamos, falso, construido, demasiado diseñado, se transmite como tal y la gente no le cree a las cosas falsas. La gente no le cree al artista que sabe que está haciendo un show, que sabe que está montando como una mascarada, por decirlo de alguna manera, una obra solamente para tratar de sobresalir y ser diferente. Es decir, es como el niño del curso que quiere ser diferente pero no lo logra, termina no funcionando, y el que definitivamente es el auténtico artista o lo que sea, ese es el que finalmente termina, digamos, ganando su popularidad o su puesto o su definición como lo que es, porque pues lo es realmente. Digamos que yo quisiera cerrar este segundo punto diciendo algo que me parece que hay que pensarlo a profundidad y hay que pensarlo con cuestionamiento y con replanteamiento de cosas cuando estamos armando un proyecto, y es que en los proyectos musicales, como en los proyectos artísticos, debe haber verdad. Y va unido a lo que estaba diciendo Juanpa, y es que uno no llega con música y un catálogo de instrucciones al lado para que el oyente lea a ver de qué se trata mi vaina, pero sí eso se huele, se siente y se percibe. Mientras haya verdad, el elemento diferenciador como el concepto, hay que sacarlos con verdad de adentro. No hay que fabricarlos desde afuera, sino que tienen que venir de adentro. Entonces, después, como vimos, ya pasamos por definir el concepto, ya lo hilamos con ese elemento diferenciador que debe tener el proyecto, y ahora pasamos a algo al tercer punto. Y el tercer punto es un punto que puede ser muy difícil o muy fácil. Y todo depende de cómo haya arrancado el proyecto. Si ese concepto es sólido y ese elemento diferenciador es claro, lograr la coherencia entre el sonido, la imagen y la comunicación realmente va a ser muy fácil. Es decir, a Julieta no le toca sentarse a pensar mucho cómo va a sonar, qué es lo que va a hacer en el escenario. Todos esos detalles realmente le toca pulirlos, pero salen naturalmente de su proyecto. Esta es una frase pequeña que decidimos acuñar, y es: se ve como suena y suena como se ve. Y ese sería un poquito como la premisa que se debe tener en este tercer punto. Es decir, si yo le pongo mute al video de YouTube y miro solamente el artista, me puedo imaginar cómo está sonando. Igualmente, si quito el video y dejo solo el sonido, me puedo imaginar qué tipo de artista es. Cuando las cosas no coordinan, cuando el que se para en el escenario uno queda completamente despistado, o cuando definitivamente la imagen no tiene nada que ver, normalmente lo que logra uno es como desilusionar al público, desilusionar a la persona que va a comprar, ver o oír la música. Y eso tiene un efecto supremamente negativo en la comunicación. Yo siempre digo que hay que encontrar una línea que sea pareja entre tres puntos importantes, que son el sonido, la imagen y lo que muestro, digamos. Es decir, si yo sé cómo se llama el artista, pero no sé lo que canta, voy mal. Si sé la canción, pero no sé quién la canta, voy mal. Y si a eso no le atravieso, no le pongo transversalmente una imagen, voy mal. Es decir, todo esto el tema de la coherencia entre el sonido, la imagen y la comunicación, va un poco dirigido y enfocado hacia el branding, es decir, hacia la construcción de marca. Aunque los proyectos musicales y artísticos, digamos, no se construyen como se construyen las marcas de cualquier tipo, el champú, la comida, lo que sea, sí hay que buscar es que esa línea esté pareja. Y si esa línea no está pareja, es muy difícil que el proyecto sea exitoso, porque esa línea se va a tener que emparejar en el camino de cara al público y a la gente que me está escuchando. Aquí hemos querido utilizar el ejemplo de Bomba, que Juanpa lo conoce muy bien. Bomba Estéreo es un grupo que no sé si están familiarizados con él, pero realmente están en un punto de crecimiento increíble, colombianos. Difícil de definir qué es su música, pero básicamente una fusión de ritmos colombianos con electrónica.
Cuando ustedes ven, ella se llama Lily Saumet, la que les estoy mostrando en la presentación, es su cantante principal. Cuando ustedes ven, cuando la ven a ella en escenario, cuando ven cualquier cosa que hacen de Bomba Estéreo, los invito a que investiguen de tarea, que oigan su música, que vean su página web, que miren sus artes, que miren sus conciertos, el escenario, cómo se visten, cómo salen en las fotos, cómo los entrevistan, cómo hablan. Absolutamente todo tiene que ver con su concepto, que está muy claro. Acaban de hacer una colaboración con Will Smith y van a cantar en los Grammys con Will Smith. Claramente es algo que va desde su concepto, porque es una persona que encaja de una manera que va a ser bastante buena para Bomba Estéreo y probablemente para Will Smith también, para ayudarlo a entrar a otros mercados. Se están ayudando mutuamente, pero precisamente nunca hubieran pensado a poner, por decir algo, un reggaetonero, o nunca hubieran pensado a meter a Thalía, o nunca hubieran pensado a meter a Taylor Swift para hacer un featuring, porque claramente no iba como con su concepto, y está clarísimo. Si el concepto no está claro, es decir, si le cabe cualquiera de los tres anteriores que mencioné, el concepto claramente no está claro. Y eso termina haciéndole mucho daño al proyecto. Entonces, seguimos ya con el último punto antes de empezar con las preguntas, que es público, target y segmento. Aquí partimos nosotros de una premisa y es que nada es para todos. Cuando yo construyo un proyecto musical y digamos que esto a veces pelea un poco con la parte artística, con algunos artistas que pues no tienen dentro de sus listas de pensamientos estas cosas, hay que pensar siempre cuando estoy construyendo un proyecto musical para quién lo estoy haciendo, es decir, quién va a escuchar mi música. Y en ese orden de ideas, el target o el segmento al que vamos dirigidos debe estar explícito y claro, porque no es lo mismo hablarle a un muchacho de 18 años que está saliendo del colegio que hablarle a uno de 25 que ya se graduó de la universidad, o hablarle a uno de 40 o 45 que ya está casado, tiene hijos y millones de responsabilidades. Entonces, en ese mismo orden de ideas, la música, no toda la música es para todas, para todo el mundo, y yo debería, como constructor de proyecto musical o como artista, pensar a quién le estoy hablando, y eso va directamente amarrado tanto con el concepto, con el elemento diferenciador, como con la coherencia de sonido e imagen, pero sobre todo debo pensarlo porque necesito pensar cuando estoy construyendo un proyecto musical que quiero transmitirle a cualquier persona, a un grupo grande, chiquito, mediano, no importa hacia afuera, necesito pensar a quién le estoy conversando. Y de ese a quién le estoy conversando se desprenden una cantidad de cosas, es decir, se desprenden los canales de comunicación que voy a usar, las formas de comunicación que voy a usar y sobre todo se desprende el plan de mercadeo, es decir, cómo yo voy a planear mi proyecto musical pensando en ese segmento y en ese grupo de gente que me va a escuchar. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo que escogimos es un artista colombiano también, que se llama Pipe Bueno. Pipe Bueno hace lo que aquí en Colombia llamamos música popular. La música popular es una mezcla inclusive tiene un gran componente de música mexicana, pero pues ciertos géneros de la música mexicana, claramente si fuera a México, que es lo que está tratando de hacer, pues casi que chocaría un poco con lo que haya, porque allá tienen todos sus géneros claramente definidos. Pero ¿qué hizo él? Él es un artista joven, no sé, tiene 23 años, algo así, pero empezó a los 17 o 16 años a hacer este género. Y es un género que estaba dominado por personas mayores, es decir, personas de 45, 50, 60 años inclusive. Señores de sombrero, de botas, de bigote, muy charros, se podría decir, que le hablaban a un público, pero de cierta forma estaban dejándole de hablar a otro público. Y era gente joven que también le gustaba esa música, pero que definitivamente no se identificaba con esa persona que la estaba cantando. Entonces lo que hizo Pipe Bueno fue realmente no hizo una gran modificación del género, no le metió música electrónica al género, sino fue él el que entró a hacer el elemento diferenciador en su forma de vestirse, en su forma de presentarse, en su edad,
para llegarle a un público nuevo. Obviamente, si uno dice música popular, podría decir aquí en Colombia, listo, este es el grupo de gente, son tantas personas, estas emisoras, y eso es lo que va. Sin embargo, precisamente la estrategia de Pipe Bueno fue decir, no, mi público son personas jóvenes a las que les gusta esta música, y partiendo de ahí, de conquistar esos públicos, de dominar esos públicos, ya después fue creciendo y ahora se puede considerar, llamémoslo, un artista popular mainstream que se para igualmente al lado de los tradicionales, pero que también se para al lado de otra cantidad de artistas. Entonces, es importante cuando uno arranca un proyecto, no importa el género, no importa lo masivo que el género sea per se, es muy importante que uno sepa cuál es su público, y su público por definición debe ser reducido, porque la forma en que debe evolucionar es de pequeño a grande y no de grande a pequeño. Y es muy difícil, ya más adelante, vender un artista, promocionar un producto, bien sea a una emisora, a una marca, a un canal de televisión o a cualquier medio, diciéndole que es para todos, porque precisamente esa parte del mundo no está definida para todos. No hay una publicación que sea para todos, no hay una revista, no hay una estación de radio, ni tampoco hay una marca. Podemos volver a Coca-Cola. Sí, todo el mundo toma Coca-Cola, podríamos decir que es una bebida muy popular, pero definitivamente su publicidad, sus anuncios, su comunicación, pues claramente no está dirigida a personas de 70 años, claramente no está dirigida a personas de 7 años, por razón de no verse como corruptores de menores, sino tiene un target muy específico, y a partir de ese target van ampliando su alcance. Entonces, bueno, estos 4 puntos son, digamos, los que se deben hilar en nuestra humilde opinión para lograr hacer un proyecto musical exitoso, un proyecto musical que en su conceptualización tenga el potencial de llegar a ser exitoso. No es una fórmula mágica, y como todos saben, en esta industria hay muchos factores que entran a jugar dentro del éxito o lo que puede llegar a lograr un proyecto, pero claramente teniendo estas bases fuertes y firmes, se puede tener mucho más seguro que ese edificio, digamos, se va a construir y que se va a poder parar por sí solo y sobrevivir. Entonces ya con esto terminamos como nuestros 4 temas, o los 4 temas que hemos propuesto para esta conferencia de hoy, y estamos atentos, Verónica, entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí estoy viendo algunas preguntas que mientras nos conectamos con Verónica les puedo empezar a contestar. Sí, les doy la página web de mi empresa, que es www.laredmusic.com. Ahí pueden ver lo que hacemos en Colombia, los artistas que manejamos y todas, pues, como todas las cosas que hace esta compañía. No sé, Verónica, si quieras empezar con las preguntas. Dice nombre del disco, ¿qué opinan? Soy solista, Tigres del Norte representa las historias del pueblo o algo. Sí, Tigres del Norte para Edwin Madrid, que está aquí, definitivamente representa las historias del pueblo y representa obviamente la fibra de la música popular mexicana. El diplomado, se puede tomar el diplomado. El diplomado todavía no lo tenemos en línea. El siguiente diplomado que vamos a hacer es en julio del próximo año en la Universidad Javeriana en Bogotá, y estamos tratando de hacer algo online que esté disponible, digamos, para el mundo entero, pero todavía no lo tenemos listo. Se lo comunicaremos al Monitor Latino una vez que lo tengamos. Por aquí veo... ¿Me escuchan ya? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, todo bien, gracias. Bueno, igual les voy dictando las preguntas, ya escuché que ya estuvieron contestando algunas. Sí. Y se las voy leyendo y así ustedes van contestando. ¿Listo? Vale, listo. Muy bien. La primera es 3 estrategias que aplicarían con poco presupuesto. Saludos y gracias. Pregunta de Gabo de Rossi. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son 3 estrategias que aplicarían con poco presupuesto? Con poco presupuesto.
o sea, pues está un poco, digamos, por estrategia, si se definen como, pues es que está un poco confusa la pregunta, es decir, son estrategias de mercadeo, estrategias de promoción, estrategias de comunicación, estrategias, si pudiera ser un poquito más específico, sería más fácil de contestar a la pregunta. De promoción ya teniendo todo lo anterior listo. Sí, porque es que digamos que el tema del concepto, del elemento diferenciador, del público y de la coherencia no tiene nada que ver con el presupuesto, básicamente. Es decir, son cosas que se pueden hacer, que se desarrollan con presupuesto bajo, con presupuesto alto, con presupuesto mediano. Digamos que es un tema más de pensar el proyecto y el tema del presupuesto va más amarrado, digamos, a la ejecución de la promoción. De una estrategia que se puede hacer con bajo presupuesto es muy difícil porque depende de muchos factores, depende del género, depende del país, depende de la ciudad donde estás, depende de millones de cosas pero básicamente los frutos que tenemos aquí pues no tienen nada que ver con el presupuesto. Ya una vez que uno define todas estas cosas, puede empezar a poner su mente a pensar para decidir bueno, qué es lo que puedo hacer con mi proyecto. Obviamente, hoy en día tenemos herramientas, por ejemplo, que ayudan a conseguir fondos donde en general, esas son, digamos, si se puede llamar una estrategia de promoción, es una forma de recoger fondos y de lograr el presupuesto para el proyecto de una manera rápida y organizada. Por ejemplo, es uno de los escenarios donde cuando todo está muy claro, el concepto está muy claro, el proyecto está muy bien definido y claramente hay algo nuevo, el éxito es muy rápido y normalmente se ve. Y precisamente los proyectos que no son muy claros, que están un poco nublados, que la gente no entiende muy bien qué es, sobre todo cuando están en fase de creación, como es en una situación de crowdfunding, ahí es cuando se ve que no funciona este tipo de cosas. Siguiente pregunta. Bueno, las vamos a ir contestando. Le contestamos a Andrés, ¿cuánto puede costar la parte promocional? La parte promocional depende del sitio donde estás, del país. Es decir, lo que en Colombia te cuesta 1, en México te vale 2 y en Estados Unidos te vale 4, básicamente. Pero pues eso depende mucho de la estrategia de mercadeo, de las zonas que vayas digamos, las regiones, ciudades, departamentos, países, etc., que vayas a promocionar con tu música. Es indefinido, digamos, no hay una cifra estándar que se pueda dar para hablar de cuánto cuesta la parte promocional. ¿Las estrategias son para cada álbum? Sí. Las estrategias se deben hacer idealmente para álbum el que tenga el álbum completo, pero si no se pueden hacer sencillo, obviamente manteniendo siempre la coherencia y la línea entre el primer sencillo que lance y el último que lance, independientemente de que cuando lance el primero, pues ya tenga resuelto el último. Es decir, siempre se debe mantener una coherencia entre todos. Y es muy importante que la estrategia también se planee a corto, mediano y largo plazo. Es decir, la estrategia de cada sencillo, los primeros 2, 3 sencillos de todo el álbum o el EP o lo que estén lanzando, porque precisamente una de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta es que el siguiente paso esté listo, porque en esta industria no hay tiempo de reacción. Si lanzo un sencillo y me va bien, ¿qué va a pasar? Si lanzo un sencillo y me va mal, ya tengo el otro listo para sacarlo. ¿Qué va a pasar después del tercer sencillo? ¿Qué va a pasar en este año en términos de cuáles son los eventos, los premios, los Grammys, los Billboard, los premios Mi Gente, etcétera? Donde esa estrategia tiene que estar toda planeada y no puede irse construyendo a medida que va pasando el tiempo y que va avanzando el proyecto. Siempre hay que tener el siguiente paso listo. ¿Influye de alguna manera? Le contestamos a Alejandro Zavala, ¿influye de alguna manera la combinación de la edad del artista con la edad de su target, en particular en el lanzamiento? Sí, pero no necesariamente. Es decir, si yo soy un artista joven, no necesariamente le llego a público solamente joven.
y me voy a remitir aquí al ejemplo que pusimos de Pipe Bueno. Pipe Bueno es un artista de 23 años que lo está escuchando gente de 40 y 50 años porque canta música popular. Con lo que quiero decir con esto es que sí, normalmente hay una paridad entre el que canta y quien lo escucha, pero digamos que cuando los proyectos musicales van creciendo en difusión, se vuelven multitarget. Les voy a poner un ejemplo de un artista que yo trabajo en Colombia, que es Ricardo Arjona. Ricardo Arjona es un artista que hoy por hoy es multitarget, es decir, y uno podría pensar que Ricardo Arjona, el grupo grueso de gente que lo escucha son mujeres de, no sé, de 35 a 45 años, por la definición de música. Pero la realidad es que a Ricardo Arjona lo escuchan los de 16, los de 20, los de 30, los de 40, hombres, mujeres, de todos los estratos. Entonces, digamos que sí, existe cierta paridad, sobre todo al principio, pero eso después se puede convertir en algo musical. Eso también depende mucho del género musical. Entonces, por ejemplo, y del país. Les vamos a poner como ejemplo Colombia, porque pues estamos acá. Hay meses que son muy malos para lanzar música, sobre todo si no es música, digamos, arriba y navideña. Y esto se empieza a pasar a partir del 15 de octubre, noviembre y diciembre, porque muchas emisoras cambian las programaciones. Eso no significa que yo no pueda lanzar en octubre, noviembre y diciembre, lo puedo hacer, pero tengo que saber que la entrada, digamos, a las emisoras o la recepción de los medios con mi lanzamiento va a ser un poco más limitada. Hay otros factores que influyen, y es, por ejemplo, todos los momentos de vacaciones, que no son ideales para lanzar, a menos que estés lanzando la canción del verano. Exacto. Entonces ahí sí te funciona. Que es como, por ejemplo, el caso en España. En España, sacar la canción del verano es la estrategia número 1 para cualquier artista que tenga música de ese tipo, porque la canción que sale en el verano y que se vuelve la canción del verano es la que marca la parada el próximo semestre, pero eso es en España. Pues tiene que ver con las distintas épocas de muchas cosas. Si eres un artista juvenil, para niños entre 15 y 20 años, digamos, popular, pues si tu target son los colegios y los niños que están en edad de colegio y etcétera, y pues lanzas algo fuera de época de colegio, pues probablemente, dependiendo de la estrategia, va a ser difícil alcanzarlos. Como decía Marisabel, el tema de las emisoras también tiene mucho que ver, dependiendo de qué pasa con las emisoras. En Colombia por mucho tiempo estuvo muy marcado el hecho de que hacían un estudio anual de audiencia. Entonces, durante ese estudio anual de audiencia, que duraba, no me acuerdo, un mes, no metían canciones nuevas, nada se movía, la programación de la emisora quedaba fija. Hoy en día, el estudio es casi que diario, entonces, pues ya no están tan preocupados por ese estudio anual y cómo van a salir en las encuestas, sino que está pasando cada día. Hay muchos factores que influyen y dependen de cada país, pero digamos que lo importante es que sí hay momentos, no se puede lanzar en cualquier tiempo. Así sea solo en redes sociales, así sea solo en bares, así sea solo en colegios o universidades, siempre hay un momento que se debe considerar para lanzar. Y también que tengan en cuenta el momento, o sea, no es inmediato, es decir, tengan en cuenta el momento entre que se lanza y puede empezar a agarrar una canción. También hay una, digamos, diferencia de tiempo. Digamos que el estándar está en Latinoamérica, yo diría en general, desde Estados Unidos hasta Argentina, que el desarrollo de cada sencillo se demora entre 3, 4, 5 meses, más o menos. Es decir, en ese orden de ideas, digamos que la respuesta está más enfocada a que cuando empiezas el lanzamiento, tienes un álbum, por ejemplo, y empiezas el lanzamiento de los sencillos, lo más importante de todo es no parar, hacerlo de manera constante, porque eso es lo que va a permitir que el conocimiento, la difusión del artista, la canción, el álbum, etc., llegue al punto en que necesitamos que llegue
para que realmente se vuelva de distribución masiva cuando estamos hablando pues de una distribución masiva, que es el caso de lanzamiento a sencillo, sencillo a sencillo. Está estudiado en el mundo que en promedio el tiempo de explotación de un disco completo dura aproximadamente 2 años. En esos 2 años normalmente lo que se hace es que se lanzan sencillos cada 3, 4, 5 meses, dependiendo de lo que el mercado te converge. Hay sencillos que se lanzan, se vuelven muy potentes, tú tratas de lanzar el siguiente, pero las emisoras no quieren bajar ese sencillo porque es un sencillo que ha funcionado muy bien. Hay otros que lanzan y a los 3 meses ya están muertos. Digamos que eso te los da, esa velocidad te la da básicamente la respuesta del mercado, pero pues si hablamos de desarrollo de sencillos promedio de 4 meses, estamos hablando de lanzar más o menos unos 3 sencillos al año. Y definitivamente es muy importante saber reconocer el fracaso. Es decir, cuando ya un sencillo no funcionó, después de 2 meses de estar tratando, nadie lo quiere incluir en programación, no hay respuesta, uno no puede seguir con el mismo sencillo 8 meses tratando de mirar a ver quién se lo pone, porque eso no solo quema el sencillo, evidentemente, sino que quema al artista. Y eso es uno de los grandes errores. Muchas veces nos llegan artistas que les ha pasado eso. Es que ese sencillo cuando lo lanzaste, hace un año, no, ya hace un año, eso ya pasó hace mucho tiempo. Esa es una cosa importante. Como siempre, hay excepciones, pero pues de las excepciones no podemos sacar una conclusión. ¿Sí? Aquí lo importante es tener una estrategia de redes sociales más allá de quién lo maneje. El problema de las redes sociales es que como se cree que las redes sociales sirven para todo, lo cual no es cierto, las redes sociales son una herramienta que acompaña un proceso de difusión, de distribución y de comercialización de la música, pero no son el apalanque de ninguna estrategia, que eso es algo que hay que dejar claro. Pero sí necesitan una estrategia igual que la estrategia de comunicaciones, es decir, el manejo de redes de una banda, de un grupo, de un artista, debe tener una estrategia que vaya armada de la mano con la estrategia de comunicaciones hacia afuera, con la estrategia mediática que se va a usar. Independientemente de quién lo maneje, lo puede manejar el artista, si el artista es filo y realmente lo sabe hacer. Nosotros siempre recomendamos, obviamente, contratar un especialista en esto porque hay gente muy buena y hay gente especializada, pero si no se tienen los recursos, lo importante es, primero, definir el lenguaje que se va a utilizar en las redes sociales, definir la frecuencia con la que se va a publicar en las redes sociales, definir los temas que vamos a usar de publicaciones y básicamente pues armar como una estrategia que sea interesante. También hay que medir en esto, muy importante, independientemente de quién lo haga, la respuesta de la gente en las redes sociales. Si lanzamos un post que vemos que nadie comenta, que nadie le da like, pues quizás esa dirección de comunicación no sea la dirección que a la gente que nos está leyendo le interesa. Entonces debemos ajustar. Siempre es mejor un profesional porque tiene como todos los elementos de juicio armados para poder reaccionar de manera rápida a lo que te conversa el mercado, pero si uno no tiene esa persona, pues lo importante es definir una estrategia. Y son un complemento ante el tema de, puede ser una estrategia de promoción, sí, puede ser, pero definitivamente es un complemento a una cantidad de cosas. Alguien dijo alguna vez que que viral no es una cosa que se planea, es algo que pasa. Definir no, mi estrategia es que voy a hacer viral, mi estrategia es que voy a hacer que me pase como le pasó a fulanito con el video que sacó, eso no puede ser una estrategia, la estrategia debe ser lograr una comunicación. Y las redes sociales en su mayoría, digamos a excepción de digamos Facebook de pronto, son personales y como tal deben tener lo que dijo María, deben tener la voz del artista. Cuando uno le da esto a un profesional o un especialista que no está, digamos, acostumbrado a tratar con artistas o que no sabe de cómo funciona este mundo, lo que puede pasar es que precisamente se desconfigura el tema de que la red social sea la voz del artista y comenzamos con esas redes sociales donde nos saludan por la mañana, nos dicen cuál es el clima, nos reportan el precio del dólar. Sí, o el artista que pone, hoy amanecí feliz, el cielo está azul. Eso, pues, si es el lenguaje del artista está bien, pero no es una estrategia. Es decir, la estrategia tiene que estar armada en función de unas metas
y de una comunicación que quiero Las dar. redes sociales se inventaron y nacieron para acercar al público al artista, precisamente. La gente quiere sentirse en contacto, que le contestan de vez en cuando, por lo menos, que tiene una pequeña mirilla hacia la vida personal del artista. Si las vuelven impersonales debido a dárselas a una agencia o algo así, ahí se pierde mucho. Pues ahí lo que hay que buscar es el elemento diferenciador. Es decir, ¿qué vas a hacer tú para diferenciarte de los de bota, sombrero y caballo, independientemente de que cantes el mismo género? Y con esa diferenciación que vas a plantear, que podemos equipararlo, digamos, con el ejemplo de Pipe Bueno, vas a convocar otro tipo de gente. Lo que es importante aquí de saber es que la definición del target o de la gente a la que le estoy hablando debe incluir el mercado natural. Es decir, si tu música es norteña, pues debes saber que hay gente de bota, sombrero y caballo que te va a escuchar. Lo que tienes que pensar es cómo vas a abrir ese segmento a una gente nueva, básicamente. Pero no puedes definir tu segmento y tu target pensando en que yo no quiero que me escuchen los de sombrero y botas, porque tu género ya lo trae, digamos, amarrado e implícito. Lo que tienes es que buscar cómo me diferencio de todos estos que cantan con sombrero y botas, de manera que encuentre otras avenidas para convocar nuevos públicos. Acá me trajo a mi mente un ejemplo que obviamente pues no puede ser, digamos, la estrategia per se, pero por ejemplo hay una colaboración que hicieron entre Calle 13 y Tigres del Norte. Las colaboraciones, a veces, si bien pensadas, también son un camino de buscar nuevos mercados o lograr que gente que naturalmente no la oye a uno lo haga. Lo mismo Will Smith y Bomba Estéreo. Suena raro, pero cuando los ves juntos, pues Will Smith les va a abrir un mercado enorme probablemente en el mercado de Estados Unidos, donde Will Smith es un rapero que canta música en inglés, y por qué metió a estos personajes ya van a ver. Igualmente Will Smith, que como rap, música urbana en Latinoamérica, de México para abajo, probablemente no es conocido, así sea conocido como actor, Bomba Estéreo también les va a abrir mercados y oportunidades. Obviamente, pues, siempre, lo que dice María, siempre hay que preservar y nunca dejar de lado ni olvidar su mercado natural, porque son los fieles y son el cimiento de su proyecto. Eso es difícil. Es decir, eso te lo da la experiencia un poco y el oído que desarrollas oyendo música y oyendo proyectos y viendo en la práctica cómo esa música que oigo funciona de cara a la gente, si estoy en radio, si estoy en redes, si estoy en televisión, donde sea que esté, pero no hay una forma. ¿Cómo puedo saber que funciona? No hay una forma. Más allá de las fórmulas que todos conocemos de que no dure más de 3,5 o 4 minutos, de que la parte dura de la canción empiece temprano digamos, temprano en la canción, que son cosas que son como premisas que todos los que trabajamos en esta industria utilizamos, pero no hay una fórmula que podamos decir, esta es la fórmula. Lo único que podría yo decir es que definitivamente como programadores, mirar más allá de lo que está pasando en el momento. Es decir, no solo una parte importante de la programación es lo que está pegando, lo que está funcionando en el momento, pero estar con el ojo muy puesto a cuáles son los trends, cuáles son las tendencias, hacia dónde va la música, qué es lo siguiente. Porque aunque es más riesgoso, normalmente también el resultado es mucho más grande y el impacto es mucho más grande. Es decir, el que programó Bomba Estéreo cuando nadie escuchaba ese tipo de música, y el que los apoyó y logró abrirle el oído al oyente, ese programador probablemente tuvo mucho más éxito que el que simplemente se dedicó a programar lo seguro
lo que sabía que iba a funcionar, lo que no tiene ninguna duda que funcione. Como les digo, es una mezcla, uno no puede tener una emisora de solo novedades y una emisora de solo catálogo es otro tipo de emisora. Debe haber una mezcla interesante, pero como dice María, es un tema de oído. Así como si le preguntaran a un disquero cómo hace para firmar el próximo exitoso, pues probablemente no. Vamos a firmar 10 y de todos esos, haciéndoles un buen trabajo, uno o dos van a funcionar. Es delicado, a ver, un artista nuevo sí puede lograr mayor impacto haciéndolo siempre y cuando haga una colaboración con un artista que tenga, digamos, una difusión y un reconocimiento mayor al de él. Y que no lo opaque. Y que no lo opaque, eso pasa mucho, digamos, cuando son dos artistas que ya tienen un reconocimiento y han tenido ya una carrera, hacer una colaboración, a veces el artista grande se come al chiquito y muchas veces el chiquito lo que busca es lograr mayor conocimiento, pero el nombre del grande como que lo paga y se lo come y no se vio. Entonces hay que hacer colaboraciones inteligentes y en momentos inteligentes, es decir, ¿con quién colaboro y para qué? Colaboro para que me conozcan a mí debajo de un artista grande, puede funcionar, hay que manejar bien la estrategia de comunicaciones. Hago una colaboración porque quiero abrir nuevos mercados, también hay que ver cuál es el personaje que me equipara para hacer esa colaboración. Pero como estrategia per se de éxito, no es una estrategia per se de éxito, a menos que seas un tipo como Pitbull o un artista como Pitbull, que básicamente su estrategia la basa en hacer todas canciones colaboradas con, pero digamos que Pitbull ya tiene pues un nombre y un reconocimiento donde al juntarse o con Jennifer López o con Enrique Iglesias o con quien sea, pues no queda opacado. Digamos que ese tipo de matemáticas son las matemáticas que funcionan bien en las colaboraciones en música. Pero precisamente, ahorita María lo dice, cuando dice Pitbull colaboró con Jennifer Lopez, Pitbull colaboró con no sé qué, en el imaginario de la gente está Pitbull colaborando con alguien. Cuando uno hace un featuring de algún tipo y la canción se vuelve la canción del otro y no la canción de uno, ahí es cuando está, digamos, el peligro de desdibujarse por haber escogido mal o demasiado grande o fuera del alcance de uno, el artista. No, pues que nos encanta esta oportunidad de poder hablar con todos. Creo que es una gran necesidad poder colaborar y compartir información y conocimientos entre toda Latinoamérica. Y bueno, pues que estamos obviamente disponibles para todos. Como les contó María al principio, tenemos esto ya vuelto una conferencia y pues si alguno está interesado, pues por favor, les agradecemos que nos contacten. Ahí María les dio su página, laredmusic.com y ahí pueden ver todos nuestros datos, pues los de María, y hablar con nosotros. Nos encantaría poder volverlo a hacer. Gracias a ustedes. Gracias.